Depredador, capítulo 1. Isla Calavera. Yautja Prime, hogar de una raza cazadora de distintas especies, dividida en distintos clanes, situándonos en una de las tantas naves que se están preparando para iniciar un viaje a través del espacio. 4 jóvenes no sangrados, estarían sentados esperando con ansias de iniciar su primera cacería. Contando con, sus biomáscara, lanza, red, una sola hoja en la muñeca, un guantelete de mano para analizar el terreno. Shuriken y una armadura corporal que solamente cubría ciertas zonas de sus cuerpos, como pecho, piernas y espalda. El resto de la armadura solo era una red que unía las partes. Con un botequín pequeño, con algunas herramientas que les sería de utilidad para heridas pequeñas. Mientras tanto, desde la cabina de mando, yautjas de élites, con sus armaduras decoradas con cráneo que presas pequeñas, y con una diferencia prominente en el armamento que estos llevan. Pasarían las horas en las que el sistema de la nave detectaría el sistema solar y dentro de este el planeta del que se llevaría la cacería. Antes acercarse más, el sistema detectaría que se habían adentrado en un agujero de gusano, hasta que se estabilizaría nuevamente el sistema operativo. Este problema no pasaría por desapercibido por los yautjas que navegaban. Decidieron continuar hasta llegar al planeta Tierra. Para iniciar la cacería de los jóvenes no sangrados, de esta manera el modo camuflaje de la nave se activaría, mientras navegaban los cielos dirigiéndose a tierra, hasta que ubicaron una isla que era protegida por una especie de tormenta. De esta manera los yautjas de élite decidirían que esta isla sería la zona de la cacería, para estos jóvenes. De esta manera la nave comenzaría a descender mientras los yautjas jóvenes estaban preparando sus equipamiento. Algunos minutos habían pasado cuando los 4 jóvenes observaban cómo la nave comenzaba a alejarse, mientras volvía a su modo camuflado. De esta manera los jóvenes depredadores observarían a sus alrededores, hasta que uno de ellos, apodado Dots, comenzaría a adentrarse en la densa vegetación, activando su camuflaje, hasta que sus compañeros de misma manera harían lo mismo. Mientras que 2 decidirían ir juntos, apodados Yor y Ran. El último, de igual manera que su compañero, decidiría ir por su propio camino, teniendo de apodo Duck. De esta manera Dots se comenzaría a acercarse a la costa de la isla, hasta que escucharía algo en la dirección que se dirigía. Utilizado otro modo de visión de su biomáscara, para apreciar mejor la apariencia del ser que tenía delante de él. Analizando su apariencia y que por lo visto, había cazado a una presa. De esta manera decidiría que él sería su primera presa. La criatura no se trataría de nada más que un Sicoulter, de unos 3 metros de altura, la cual se encontraba alimentándose de un pez venenoso. Mientras que Dots se encontraba a pocos metros hasta que el Sicoulter comenzaría a entrar en un modo de agresividad, esto debido a las toxinas del pez. Dots comenzaría a preparar su lanza para iniciar una confrontación directa, pero antes de mostrarse enfrente de su presa, entraría en el rango de visión del Sicoulter. Aún y con su camuflaje, sería detectado y en pocos segundos el Sicoulter había embestido al joven depredador, causando que Dots caiga directo al suelo y el Sicoulter se diera contra otro árbol en su camino. Rápidamente Dots se reincorporaría y tomando su lanza, y activando su cuchilla de mano daría un rugido. Desde el árbol el Sicoulter rugiría en respuesta, dando un poderoso aleteo en dirección a Dots, el cual, en esta ocasión esquivaría la embestida, para contraatacar con su lanza apuñalando una de las alas, para posteriormente con su cuchillas dar un certero golpe en dirección al cuello. Un rugido de dolor saldría del Sicoulter, para posteriormente lanzar un rayo desde su boca que impactaría con un árbol cercano, dejando perplejo a Dots, que sería sacudido y mandado a volar estrellándose con un árbol, acción que haría que las cuchillas en el cuello del Sicoulter terminarán rasgando la zona por completo. De esta manera, después de unos débiles rugidos, el Sicoulter caería al suelo. Dots nuevamente se pondría de pie, dirigiéndose lentamente a por el cuerpo del Sicoulter, para posteriormente con sus cuchillas, terminaría de cortar el cuello, para después comenzar a hacer un corte en vertical y ir separando la espina dorsal y la cabeza. Con la sangre del Sicoulter, pintaría su biomáscara el símbolo de su clan, para posteriormente dar un grito al aire con la cabeza del Sicoulter en su mano. A unos kilómetros de distancia, Yor se encontraban analizando una zona pantanosa, mientras su compañero, Ran, adornaba su cinturón con el cráneo de un Lidwin, para posteriormente unirse a Yor en busca de una presa honorable, hasta que desde el agua lentamente comenzaría a emerger un gigantesco animal, tratándose de un esquerbúfalo, cosa que asombró a ambos jóvenes yautjas, pero el hecho de moverse de manera lenta, verse notablemente pacífico, causó que no lo vieran como una presa, sin mencionar que el tamaño era igual que las reinas
Minas Aliens según habían oído de otros Yautjas más ancianos, de repente tanto ellos como el Sker Búfalo, girarían en dirección que el pantano terminaba y comenzaba la vegetación alta. Tanto York como Ran se quedarían observando curioso, de la criatura que se comenzaba a acercar a gran velocidad, mientras que el Sker Búfalo daría media vuelta hacia atrás y huiría lo más rápido posible en la otra dirección, cosa que no pasaría por desapercibido para ambos Yautjas. Si una criatura como esa se sentía en peligro, eso quería decir que lo que venía era capaz de acabar con él. Hasta que desde la vegetación, 3 criaturas saldrían disparos a gran velocidad, en dirección del Sker Búfalo, midiendo 3 metros de alto y de largo 4, se trataban de Dead Yakal. Rápidamente tanto York como Ran sabían que esos eran las presas que estaban esperando, comenzando una persecución, hasta que desde la perspectiva de uno de los Dead Yakal una lanza caería interrumpiendo su cacería, desconcertado voltearía hacia atrás solo para ver cómo a algunos metros una silueta pasaba corriendo, de no ser por el agua que se agitaba en esa zona no lo hubiera visto, pero antes de atacar en dirección de la silueta que se alejaba, sería embestido, por algo que de primera no lo vería hasta que con sus patas delanteras, empujaría a lo que sea que lo tumbó, viendo como luego de hacer esta acción, el agua se agitaría a unos metros. Dando un rugido, cosa que hizo que el Yautja desactivara su campo de invisibilidad, tratándose de Ran, que tomaría una posición defensiva mientras preparaba su red y sus cuchillas de mano. Mientras tanto York se encontraba aún en persecución, siguiendo el ejemplo de su compañero, lanzaría su lanza que daría justo en una de las patas traseras del Dead Yakal, girándose y haciendo uso de su mandíbula se sacaría la lanza, como si no tuviera una herida grave, daría media vuelta en la que posteriormente York desactivaría su camuflaje y viendo que la lanza se encontraba lejos de su alcance, utilizaría sus cuchillas de mano, mientras preparaba sus shuriken inteligentes. De esta manera York saldría corriendo en dirección al Dead Yakal, que de igual manera haría lo mismo, con intenciones de acabar lo antes posible. Intentaría morderlo, pero sería levantado desde el cuello por el Yautja, haciendo uso de su fuerza trataría de acabar estrangulándolo, cosa que causaría llevarse un corte de las patas delanteras del Dead Yakal en su pecho, soltándolo y tomando una distancia que duraría poco, pues rápidamente el Dead Yakal se abalanzaría, en dirección a York, el cual haciendo uso de su cuchilla, daría un corte el horizontal mientras salía del rango de las mandíbulas de la criatura, cortando parte de la mandíbula, ambos adversarios comenzarían a girar en simultáneo. Mientras tanto, Ran se encontraba colocándose su biomáscara, una vez utilizando la sangre de la criatura, como su compañero, pintar ya el símbolo de su clan, dando a entender que ya era un cazador, para posteriormente, ponerse de pie y comenzando a cortar el cuello y separar la cabeza del resto del cuerpo. Volviendo con York, volvería a embestirse en contra de su presa, la cual en sus mandíbulas tenía sangre verde, dando a entender que había agarrado en algún momento a York, y haciendo uso de todas sus fuerzas, lograría llevar al Dead Yakal al suelo y rápidamente, con sus cuchillas apuntaría al torso de la criatura para posteriormente atravesar repetidas veces hasta acabar con el Dead Yakal, dando un ligero alarido de victoria, para posterior salir de encima del cuerpo del Dead Yakal y comenzar a cortar su cabeza, para posteriormente comenzar a escuchar cómo su compañero se acercaba con su respectiva presa y observando que este ya se había hecho la marca de su clan con la sangre de la criatura, de misma manera lloraría lo mismo, antes de tomar su lanza y retirarse del sitio junto a Ran, el cual llevaba arrastrando un trozo de carne para comer junto a su compañero, lejos de esa zona adentrándose más a la isla Calavera que sus compañeros. Dag estaba instalando su zona de acampar, utilizando un cueva cercana a un río, pero a diferencia de sus compañeros sus trofeos que poseía eran un cráneo del lobo, reptiles pequeños y un ciervo, pero nada que le probará su valía como cazador, hasta este momento, el cual había visto a una criatura que era la presa perfecta, todo esto mientras lo observaba desde su cueva pues se encontraba en el río, tomando un poco de agua, haciendo uso de sus armas, y de manera dando a entender a la criatura que estaba tomando agua plácidamente, que sería su presa, con un rugido daría un salto cayendo a unos metros de distancia, mientras activaba su lanza pudo ver de mejor manera a esta criatura, con unos 7 metros de largo y 2 de alto, se trataba de un crocomonster, que solamente comenzaría a acercarse lentamente en dirección de Dag, hasta detenerse a solo 3 metros de distancia, cosa que dejó sorprendió al joven Yautja, pues sus recientes presas atacaban directamente, en cambio esta criatura lo estaba analizando.
Doug tomaría una posición defensiva, para posteriormente dar un rugido en dirección del Crocomonster, el cual no se dejaría intimidar, y parándose en sus patas traseras siendo ahora de 5 metros, le devolvería la amenaza al depredador, para posteriormente abalanzarse e intentar morder al depredador, cosa que este retrocedería ante el intento. De igual manera el Crocomonster volvería a guardar distancias. Ran sabía que esta criatura era inteligente, y sin duda el desafío que estaba esperando. El Crocomonster y Rango comenzarían a cerrar sus distancias, uno de otros, hasta nada más uno entre en el rango del otro. Daría inicio la batalla entre ambos depredadores, con Ran logrando subirse encima de la espalda del Crocomonster y intentar acabar con su vida. Rápidamente el Crocomonster rodaría para quitárselo de encima y intentar aplastarlo con una de sus patas, cosa que Ran evitaría y cortaría posteriormente la extremidad del Crocomonster, causando que de un alarido de dolor para posteriormente con la cola, lograr mandar a volar a Yautja, cayendo a la orilla del río. Rápidamente se pondría en pie, tambaleándose para posteriormente ver cómo el Crocomonster vendría en dirección a él, que haría uso de sus shuriken inteligentes, cortando uno de los ojos del Crocomonster, y saltando en dirección del ojo cortado, saliendo momentáneamente del campo de visión. De manera desesperada el Crocomonster lo comenzaría a buscar dando vueltas en círculos, hasta que sentiría como su cráneo era atravesado solo, posteriormente cerrar su único ojo y caer en el suelo. Resulta que Dad, cuando salió del campo de visión del Crocomonster, había ido a por su lanza para posteriormente atravesar su cráneo con la lanza. Ya en el suelo, sentía que esta sí era una presa digna, retirando la lanza del cráneo del Crocomonster, para comenzar a separar la piel de la carne y la carne del cráneo. De igual manera, posterior a hacerse la marca con la sangre de su presa, llevaría cadáver a su cueva, para ahí dentro comenzar a limpiar su mayor trofeo hasta el momento, pues solo había pasado un día desde estos jóvenes habían iniciado su cacería, y en la isla aún habitaban otras criaturas que ante el menor descuido, sería el final de su primer y última cacería. De esta manera Doug vería cómo el sol comenzaba a ocultarse. A unos kilómetros de distancia, Yor y Ran estaban en una zona rocosa, junto a una fogata mientras se alimentan de la carne del Death Jackal, mientras que a sus espaldas sus respectivos trofeos ya se encontraban conservado y limpiado, mirando cómo lentamente el sol comenzaba a ocultarse, mirándose mutuamente, para posteriormente tomar sus respectivas biomáscara mientras observaban la fogata. Mientras que Dos no se había alejado de la costa mientras que en un lecho ya se encontraba su respectivo trofeo, mientras que él se encontraba analizando con su máscara el veneno de la criatura marina, mientras se percataría de la puesta del sol en el horizontal, para posteriormente acercarse a la orilla del mar, mientras activaría su lanza para cazar su alimento. Preguntándose cómo le habrá ido a sus compañeros. De esta manera y con la noche llegando, con sus respectivos depredadores nocturnos, la isla Calavera le daba la bienvenida a sus visitantes.